Existen muchos tipos de terapia dentro del mundo de la psicología, pero hoy queremos hablarles de una en especial. Y aunque en español resulta difícil de pronunciar, todos nos preguntamos, ¿qué es el EMDR? EMDR son las siglas en inglés de una novedosa y potente técnica psicológica que significa desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Fue desarrollada en sus inicios por la doctora Francine Shapiro en los Estados Unidos de América a finales de los 80. Las personas que sufren cualquier tipo de los llamados trastornos mentales o simplemente dificultades en su vida, es decir, miedos, fobias, estados depresivos, duelos, etc., se pueden beneficiar de esta técnica, ya sean personas adultas o población infantil. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Podemos imaginar el cerebro como un gran ordenador. Desde que nacemos, nuestro cerebro procesa y almacena información minuto a minuto y todo queda grabado en nuestra memoria, seamos conscientes de ello o no. Pongamos por ejemplo que esta niña, Laura, disfruta jugando en la playa y un día una ola le da un gran revolcón en la arena. Esto, por supuesto, le da un gran susto y siente que se podría haber ahogado. Su cerebro almacenará la información de agua igual a peligro. Esta información queda archivada en su ordenador mental, de modo que su cerebro leerá el archivo peligro siempre que se acerque al mar o incluso a una piscina, y lo hará de una forma automática e involuntaria. Con el paso de los años, Laura se habrá olvidado de aquel incidente, pero su cerebro seguirá reaccionando con una respuesta fóbica ante el mar y las piscinas, incluso ante el agua misma. Puede ser que un día Laura decida luchar contra su miedo y acudir a un terapeuta que decida aplicar MDR con ella y permita que su cerebro de forma natural procese y ajuste aquellas memorias y aprendizajes perturbadores y, por lo tanto, hoy en día puede acercarse al agua y disfrutar del mar, de las playas y de las piscinas. Con MDR, la sabiduría natural de la mente de Laura sustituirá aquella sensación de peligro cuando la ola la revolcó por otra información más ajustada y liberadora. Estudios neurocientíficos demuestran que la estimulación bilateral activa zonas cerebrales como la amígdala, el hipocampo y las zonas prefrontales de la corteza cerebral. Estas zonas están relacionadas con la memoria y el aprendizaje, las emociones y el procesamiento de la información. El EMDR está avalado como un procedimiento basado en la mayor evidencia científica según importantes organizaciones de la sanidad y la salud en Estados Unidos, Israel, Canadá y otros países, así como por la Organización Mundial de la Salud. En España y especialmente en Canarias contamos con profesionales formados en la aplicación de esta técnica siguiendo los estándares de calidad de la Asociación EMDR Internacional, donde se integra la Asociación EMDR España que preside Francisca García Guerrero. Más en concreto, el Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife cuenta con una comisión EMDR coordinada por el psicólogo clínico y consultor EMDR Europa José Ángel López, quien viene apostando desde hace años por el acercamiento de esa formación especializada a nuestras islas. Trabajar con MDR para mí ha sido entrar como en una nueva galaxia, en una nueva dimensión, tanto por mi trabajo como por la eficacia y el rendimiento que veo en los pacientes con los que trabajo. Aunque el EMDR parece muy sencilla, ha de ser practicada por profesionales cualificados como son los profesionales de la psicología o de la medicina. En el Colegio Oficial de Psicología o en la Asociación EMDR España pueden encontrar al terapeuta más cercano a ustedes. Les dejaremos toda la información en la caja de descripción de este vídeo. El MDR supone una nueva dimensión en hacer psicología, con mucha investigación continua que mejora su aplicación y garantiza su seguridad y eficacia. Nos alegramos sinceramente de que no la necesite, pero si la necesitara, creemos que es una de las mejores opciones.